qué nosotros queremos hablar acerca de una confesión o por qué es tan importante este tema del en qué creemos o por qué en esto creemos? ¿Qué es lo que nos motiva a esto? Bueno, las confesiones de fe son útiles para delimitar nuestras convicciones. Sí, es como un patrón que nos va a decir a nosotros cómo debemos o cómo creemos nosotros acerca de ciertos asuntos. Coloco un ejemplo. Cuando usted en su casa fue criado de una cierta manera, cómo se debe alimentar, nosotros a veces, probablemente muchos aquí, cuando llegan a su casa, lo primero que hacen es quitarse la camisa y almuerzan sin camisa. Pero por más que vayan a un restaurante y esa sea su costumbre al almorzar en un restaurante, lo más probable, a menos que esté en la playa, lo más probable es que las personas no se quiten la camisa en un restaurante, ¿cierto? Porque existe un código que no está escrito en el restaurante, pero que, no sé si por lógica, pero por un sentido común tal vez, las personas respetan un cierto etiqueta, una cierta vestimenta. Ahora, probablemente hay algo que usted no le hayan enseñado, pero cuando usted va a comer, yo no me sé las normas de etiqueta, ni glamour, ni nada de estas cosas, pero hay una base que le enseñaba a uno y es que uno no pone los codos sobre la mesa, ¿cierto? Cuando uno va a comer, dicen que no se debe poner, sino que uno pone esta parte. Ahora, si usted encuentra una persona que está comiendo así, la única manera de usted poder decirle a él, mira, tienes que bajar los codos, no lo pongas así, es, usted está sentado en su mesa, si usted lo conoce. De resto, usted no tiene manera de decirle a él o por qué decirle, hey, ponga los codos acá. Usted dice, ese hombre no está actuando conforme a una etiqueta, a la norma que se debe hacer para comer, pero como no está en mi mesa al final, no puedo hacer nada. Pero dentro de unos límites sí se puede tener unas condiciones para uno poder hacer lo que se espera o lo que sea uno supuesto o se ha determinado hacer. Una confesión de fe es la confesión a la que se sujeta un grupo de hermanos dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Nosotros tenemos que pensamos acerca de la Biblia, que es la Biblia, que es lo que vamos a empezar hoy. ¿Qué pensamos en Iglesia Bíblica de la Ciudad acerca de la Escritura? ¿Qué es? En base a lo que nosotros creemos de eso, de esa manera es que vamos a, ya sea delimitar, juzgar, poder decir, poder poner, quitar, solamente si nosotros lo podemos definir. Pero si no están dentro del límite de la iglesia, no lo podemos de entonces empezar a decir a los que están en otra mesa, hey, acomódate porque así no dice la Biblia. Podría decir, los que están acá, decirles, miren, ese señor no tiene los brazos como debe ponerse y se ve feo. Y nosotros podemos decir, allá, lastimosamente no están siendo fiel al Señor al guardar esto que dice su palabra. Pero no puedo yo entonces irme a la mesa ajena a quitarlo. ¿Se entiende la referencia donde quiero llevarlo? Es un límite dentro de la iglesia. No es la Biblia. La confesión de fe o en que esto creemos no es la Biblia, o sea, no es la norma que nos va a decir que si no la guardamos, entonces otra persona se va al infierno y nosotros nos salvamos porque guardamos esto. No, es algo que nosotros consideramos para mantenernos andando o tratando todos de sujetarnos a un pensamiento acerca de algo. En ningún momento pensamos que éstas están encima de la palabra de Dios. El propósito mismo de las confesiones de fe es el siguiente: salvaguardar a la iglesia del error y mantener la unidad doctrinal como iglesia local. Son dos cosas. Tratar de en todo lo posible que la iglesia no vaya hacia el error. Porque si tú fijas lo que tú quieres tener, y ahorita vamos a estudiar lo que pensamos acerca de la Biblia, eso mismo es lo que a ustedes y a mí y a los que enseñemos nos salvaguarda de que el que está allá al frente, esto yo se lo voy a exigir. Le voy a decir, mira, tú dices que la palabra revela los principios por los cuales Dios nos juzga, tú estás actuando conforme a lo que a lo que tú quieres. Entonces, nosotros saber a qué nos vamos a adherir, en qué vamos a creer, nos ayuda a evitar el error, pero también nos ayuda a mantener una unidad doctrinal como iglesia. Vamos a definir hoy lo que es las escrituras, y eso es una doctrina acerca de la sola escritura, o también llamada la suficiencia de las escrituras, la autoridad que tiene la palabra, y todas esas cosas nos van a ayudar a nosotros a mantener una unidad de pensamiento, una unidad doctrinal. Quisiera entonces decir a qué tipo de confesión nosotros somos cercanos y por ende nos adherimos. Nosotros nos suscribimos de manera general a la Confesión Bautista de New Hampshire de 1833. ¿Por qué una fecha tan atrás? Bueno, la razón es porque queremos que se entienda que no es una fe que viene de ayer,
que no es una confesión de fe que salió apenas ayer. De hecho, la 1833 está basada en la de 1689 y la de 1689 recoge los principios que la iglesia ha creído desde siempre. El sentido es que la de New Hampshire es un poco más sencilla en las palabras, la de 1689 de pronto es un poco más amplia y tiende de pronto a uno confundirlo un poco, entonces necesita mayor explicación. La de New Hampshire es más, eh, eh, no es tan detallada, sino que utiliza las palabras concretas que pudiera entender cualquier lector. Ahora, de manera más específica, nosotros nos suscribimos al mensaje de fe o, o a la confesión de fe y mensaje bautista del año 2000. Y esta confesión se basa en la de New Hampshire, pero lo que aporta temas o lo que le suma son asuntos relacionados con la educación, con la familia, acerca de la libertad religiosa y algunos temas más. Es decir, que sumado a lo que tenía el anterior, esta nueva confesión del año 2000 lo que hace es que piensa la iglesia acerca de la familia, porque en el año 1833 la iglesia no tenía problemas acerca del matrimonio. El matrimonio era entre un hombre y una mujer. Para el año 2000 y anterior, ya el matrimonio se empezaba a ver como la posibilidad entre personas del mismo sexo. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Entonces tenemos también que dar nuestra posición acerca de la educación. ¿Es el Estado quien debe educar a nuestros hijos o es nuestra responsabilidad? Acerca de asuntos de libertad religiosa, ¿cómo nos podemos relacionar con otros hermanos de otras congregaciones? O a quienes no podemos considerar que se le llamaría hermanos, porque no creen en Cristo, pero que tenemos que mantener la paz con las personas. Entonces, ese tema también está interesante y es bueno también considerarlo en lo que nosotros creemos. Nuestras convicciones como iglesia entonces nos han llevado a identificar un modelo histórico de fe al cual suscribirnos. En ese sentido, la fe bautista define en términos nuestras posiciones tocante al bautismo, tocante al gobierno de la iglesia, en referencia a la libertad de conciencia y a la separación entre el Estado y la iglesia. Hay congregaciones donde consideran que el bautismo puede hacerse en infantes, a niños, a bebés aún. Nosotros consideramos que el bautismo es, eh, lo, lo, se bautizan creyentes, personas que puedan decir y afirmar que creen en el Señor. De tal manera que un bautismo de infante nosotros no lo consideramos. Por eso es la fe bautista la que inicia con esto de bautizar creyentes y no bautizar infantes. Y por esta razón nos adherimos a ahora. No, no quiero decir que inicia, realmente recoge lo que se pensaba desde los periodos históricos iniciales de la iglesia. Así que mis hermanos, eso es más o menos a un grosso modo, bastante grosso, bastante general, lo que tiene que ver en cuanto a en qué creemos acerca de por qué nosotros vemos la necesidad de adherirnos a una confesión. Ahora quisiera entrar de manera específica a lo que refiere a nuestra enseñanza del día de hoy sobre las escrituras. Lo otro era historia. Lo otro que acabo de decir es simplemente algo puede ser histórico. Usted puede leerlo y seguramente ampliarlo. Pero lo que vamos a ver a continuación, a pesar de que es una enseñanza, un estudio, realmente podría definir muchas cosas de nuestras vidas. Si la Biblia dice lo que es, entonces nosotros deberíamos ahora, imagínate que te estás a punto de subir a una montaña rusa. ¿Se entiende? Saben todo lo que es una montaña rusa, ¿no? La hermana la asusta, entonces no. Imagínate, hermano, no te vas a subir, imagínate. Es una atracción que llama al peligro, que tiene todas estas condiciones, estas bajadas en una gran aceleración y asusta. Ahora imagínate tú subirte a una, no las de aquí, de la Ciudad de Hierro de aquí, sino una de estas de Orlando, yo que sé, una de esas que sí son montañas rusas inmensas, ¿no? Que son una cosa de locos. Pero imagínate ponértelo sin seguridad. O sea, ir como si no importa, me voy sin amarrarme y sin agarrarme de nada. ¿Qué pasa en la primera vuelta? Te vas a caer. No pensemos que, bueno, los de física, que la aceleración centrípeta esa nos va a sostener ahí. No, lo más seguro es que en la primera vuelta nos caigamos. Es una gran posibilidad. Ahora, imagínate que nosotros vamos a ir a identificar qué es la Biblia. Ese libro que lo tenemos quizás algunos allí encajonados, que si hiciéramos así, sale polvo. Éramos a hablar todo lo que ella dice ser acerca de ella. Nosotros vamos a manifestar lo que creemos en esto, pero probablemente alguno de nosotros quiera subirse a esta montaña rusa sin ningún tipo de precaución y va a ver esto como si no importara. El problema es que quizás llegando hacia el final ya tú no estés en el carro porque has decidido bajarte antes.
por no tener la precaución. Lo que quiero colocar con esta ilustración es que muy posiblemente lo que yo busco más allá de enseñar lo que creemos o lo que vamos a afirmarnos acerca de lo que creemos de la Escritura, lo que busco es que tú puedas realmente pensar en cada uno de los fragmentos, de las pequeñas secciones que vamos a estar diciendo que es la Biblia. La Santa Biblia dice esto que es la única que puede reglamentar, juzgar, la única que podemos nosotros usar donde encontramos realmente que nos habla acerca de la salvación, que piense realmente acerca de estos asuntos y que no los tomes tan a la ligera. Habiendo dado esta precaución, entonces subámonos. La palabra del Señor, si hay algo que nosotros como pueblo de Dios hemos necesitado hacer en cada periodo de la historia, es confiar en Dios y en su palabra solamente. A lo largo de la historia humana y de la historia bíblica, de la historia cristiana, de la historia del pueblo de Dios, de la revelación de Dios, si hay algo en lo que constantemente Dios tiene que hablarle a su pueblo, es que vuelva a la palabra. Desde el principio, y mírenlo, desde el principio el hombre se separó de la palabra. Dios le dijo al hombre, no comas de ese árbol. El día que comas morirás. ¿Y qué fue lo que el hombre hizo? Se apartó de la palabra, comió, desobedeció la palabra de Dios desde el principio. Desde el principio. Y lo que buscamos nosotros es que este Dios que se intenta relacionar con el hombre desde el principio, se separa. Ahora Él sigue hablándole a este hombre para que se vuelva a Él. Constantemente Dios hablándole y el hombre rebelándose contra Él. Nosotros nos damos cuenta que esa necesidad que tenemos de Dios y de su palabra está en nuestro corazón. Sin embargo, podemos ver que Adán y Eva no lo hicieron y terminaron hundiendo la creación en pecado. Pero si seguimos avanzando, nos encontraremos con un hombre como Aarón, el hermano de Moisés, quien no lo hizo. Se apartó y ¿qué terminó construyendo? Un becerro de oro. Los jueces de Israel no lo hicieron y terminaron en todo tipo de iniquidad. Por ejemplo, Sansón. No obedeció al Señor que le dijo cómo debía vivir y él cómo terminó viviendo en fornicación, en traer siempre mal para él mismo, no solamente, sino aún también él había sido llamado a ser el juez de Israel, y mientras no lo fue, el pueblo pagó también las consecuencias. David no lo hizo cuando hizo el censo de Israel, desobedeció al Señor que le dijo que no censara al pueblo, y eso trajo consigo una gran mortandad. Los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los ancianos de Israel no lo hicieron y trajeron todo tipo de consecuencias sobre el pueblo. Los discípulos no lo hicieron al principio, cuando no creyeron la resurrección anunciada por Jesús 3 veces. Y Tomás ni siquiera la creyó, aún después que esta había ocurrido. Habiendo Dios dicho sus palabras, su pueblo no creía y se apartaba. Pero ¿qué creen ustedes? Que aún en la actualidad nosotros vivimos exactamente lo mismo. En la actualidad, los hijos de Dios o muchos hijos de Dios confían más en finanzas, en habilidades propias y aún ajenas para poder cumplir sus deseos, para poder llevar a cabo sus sueños. Se basa solamente en lo que ellos esperan, en las habilidades. En la actualidad muchos confían más en la ciencia, en la sociología, en la psicología, antes que en la palabra de Dios. No quiere decir que la ciencia o que alguna de estas ramas del saber no pudieran instruirnos y ayudarnos a entender muchas cosas. Pero primeramente el cristiano debería ir y recurrir a la palabra del Señor. Ese es el libro que realmente nos dice cómo debíamos ser salvados. Y si estamos acá y que hemos creído en Cristo, realmente el que nos da testimonio de esas cosas es la palabra misma. Necesitamos ver, mis hermanos, entonces a un grupo de creyentes comprometidos con su palabra por encima de cualquier otra cosa y comprometidos también con que ella es suficiente. Necesitamos tener un entendimiento claro acerca de la palabra. Y es por ello, mis hermanos, que yo quisiera que empezáramos entonces con nuestro primer enunciado acerca de lo que creemos acerca de la palabra. Decimos, o que creemos, que la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados. Es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre y que es un tesoro perfecto de instrucción divina. Voy a leer a algún hermano Éxodo 24:4, que él tiene ese texto. ¿Quién tiene Éxodo 24:4? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas en las 12 tribus de Israel. Ok. Al Señor le habló a Moisés y Moisés termina
escribiendo lo que el Señor le inspiró. Segundo de Samuel 23:2, ¿quién lo tiene? Segundo libro de Samuel 23:2. Dale. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Ok. Nos muestra ejemplo de cómo el Señor usaba profetas en la antigüedad y de la misma manera como los autores bíblicos fueron usados, inspirados por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta labor. Ahora, no pensemos que esto de que fueron escritas por hombres divinamente inspirados y que esos hombres fueron todo el tiempo divinamente inspirados y andaban como levitando, unos seres divinos. No, para la labor que hicieron de escribir el libro del Señor, fueron inspirados para ello. Pero probablemente, como dice el mismo Pablo, es hombre sujeto a pasiones, al igual que nosotros, pero el Señor, por su gracia y misericordia, les usó para ese fin particular también. Nos dice que es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre y encontramos ese testimonio en Deuteronomio 4, del 1 al 2. ¿Quién tiene Deuteronomio 4, del 1 al 2? Listo. Ok, ¿quién ordenó? ¿Quién les dijo dónde tenían que entrar? ¿Quién les ordenó que no añadieran nada a su palabra y que no disminuyeran? Dios. Dios dio la palabra, pero dice, así como te la di, así tienes que transmitirla. Salmo 19 del 7 al 10 también nos especifica ese asunto. ¿Quién lo tiene? Roger. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, y el que pueda leer el Salmo 19 en casa completo, se da cuenta que tiene lo que muchos dicen las dos revelaciones. Dice que la creación revela quién es Dios, el firmamento anuncia sus obras, toda la creación anuncia que hay un Dios creador poderoso. Pero luego en la segunda parte del Salmo, que es donde empezamos a leer el versículo 7, nos dice que hay una revelación específica y es su palabra, que nos muestra sus estatutos, nos muestra su ley, pero también nos dice que esa ley es buena para nosotros. Así que Dios se revela a sí mismo al hombre, revela a sí mismo al hombre por medio de su palabra, pero también nos dice que es un tesoro perfecto de instrucción divina. Y quisiera que, bueno, a medida que digo, si usted lo tiene ahí enseguida, pueda hacerlo más rápido porque yo no quisiera que ninguno dejara de leer, ni que dejáramos de leer ninguno de los textos porque estamos hablando de las escrituras y la idea es que leamos las escrituras. Entonces, Deuteronomio 17:19, ¿qué nos dice? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Wow, para ponerlo por obra, ¿no? Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Dios nos dice cómo debemos vivir. Qué maravilloso. Pero en el Salmo 119, que es el salmo más largo, pero también podemos decir que el salmo, el tema que trata es acerca de las escrituras. El salmo más largo de la Biblia, todo lo que habla es acerca de la Biblia. Pero vamos solamente a leer algunos pequeños, unos 4 versículos de ahí mismo. ¿Quién tiene Salmo 119? 11. Hermano, te tocaron 4 versículos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bien. Verso 89 dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Bien. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Imagínate, hermano, antes de pasar al siguiente enunciado,
que de repente tú tienes un vehículo y en tu vehículo tú no sabes conducir, pero ya tienes un carro, no sabes conducir. Dice, ¿qué es lo más lógico que uno hace? Pagar un curso. Lo más lógico, lo que deberíamos hacer. Hagamos el curso y resulta que cuando lo terminamos nos dicen, en una semana le entregamos su licencia, pero ya tú lo terminaste, ya te sientes que puedes manejar y tienes tu carro en el garaje. Y tú dices, y también podríamos decir que nuestro deseo siempre de querer que las cosas ya lleguen enseguida, tú dices, no hombre, yo puedo manejar el carro. Pero tú sabes que si un policía te detiene y tú no tienes licencia, lo más probable es que recibas una sanción. No sé si eso amerita que te quiten el vehículo, no sé si ameritan a que no te entreguen licencia por incumplidor de eso, no sé qué amerita, lo que sí sé es que hay una sanción y probablemente también de dinero. Resulta que nosotros a veces decimos, pero no pasa nada, voy a hacerlo. Y tomamos el vehículo y lo sacamos y duramos de pronto una semana, nos entregamos una licencia y nunca un policía nos encontró y decimos, bien, no pasó nada. Y muchas las veces porque de pronto si alguien te llegara a decir, mira, no estés haciendo eso, porque eso es indebido, eso lo prohíbe la ley. Sí, pero es que yo te vi a ti la semana pasada que en tu carro que nada más permiten llevar a 4 personas y contigo 5, tú montaste a 3 hermanos más de la iglesia. Entonces también estás incumpliendo la palabra. Y a veces nosotros, nuestra mente, nos lleva a incumplir la palabra de Dios porque buscamos ese en que el otro también la infringió. Y tomamos como si fuera posible. Yo puedo excusarme ante Dios como decir, Dios, no me tengas en cuenta eso porque este también falló. Y Dios no te va a decir eso. La única razón por la que nosotros podemos ser vistos es por lo que la Biblia misma dice del testimonio de la palabra, que nosotros somos salvos a través de la obra perfecta de Cristo. Mi comparativa no es con mi hermano. Mi comparativa es con Jesús. Y Jesús nunca falló. Jesús nunca puso, voy a utilizar el mismo ejemplo, Jesús nunca pondría una persona de más. Jesús nunca manejaría sin tener la licencia, por colocar el mismo ejemplo que estaba haciendo. Mis hermanos, la Biblia nos dice cómo debemos andar. Independientemente que haya un hermano que haya sido por su pecado, por la razón que haya sido, haya fallado, mi hermano, lo que nosotros deberíamos hacer es lo que la misma Biblia nos dice. Ve, exhórtalo. Ve, mira a tu hermano y haz lo que salga de su pecado. Pero el que él peque, el que él no tenga en cuenta la palabra de Dios, no te justifica a ti ni ante Dios ni ante ninguno de tus demás hermanos, por más que alguno haya fallado. Así que ese argumento que a veces decimos es que X pastor se llevó el diezmo, es que X pastor se llevó tal cosa, es que se fue con la secretaria, es que hizo esto. Amigo, hermano, eso no es excusa. La palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir y cómo debemos andar. El otro tenía que ser fiel al Señor y no lo fue. Pero si tú sabes cómo tienes que andar, tú tienes que ser fiel al Señor. Lastimosamente, yo sé que hay hermanos o hay personas que utilizan la palabra de Dios y no viven conforme a ella. Y eso evidentemente afecta la confianza de otros en la palabra del Señor. Pero independientemente de eso, mi amigo, no es excusa. No es excusa. La Biblia nos dice en el siguiente enunciado que tenemos que tiene a Dios como su autor, que el propósito de ella es la salvación, que su tema es la verdad, sin mezcla alguna de error, y que toda la escritura es totalmente verdadera y confiable. Isaías 34:16 nos dice que el Señor es el autor. Isaías 34:16. Okay, Andrea. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. En el libro de Jehová, del Señor. Jeremías 15:16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que nos saciamos con este libro? Es increíble lo que dice ese texto, ¿no? Cuando descubrí tus palabras. Las Biblias son la palabra de Dios. Cuando yo las descubrí, las devoré. El autor utiliza una figura porque él dice literalmente se tragó los rollos, uno de los profetas. Pero el texto nos invita a nosotros a pensar en eso, cómo también nosotros podemos ver que Él es el autor y que Él se ha revelado a nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3:16-17
es aún más contundente y claro al respecto. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté plenamente preparado para toda buena obra. Amén. La Biblia toda escritura es inspirada por Dios. Algunos cuando tenemos el término inspirado pensamos inmediatamente como que si Dios le dio un aire a una persona, como cuando alguien dice, ay, me inspiré y compuse esta canción. Y realmente lo que dice ese texto, el original de eso que traducimos como inspirar, es que es como cuando Dios dice al principio que hizo de barro al hombre y sopló en él espíritu de vida. De la misma manera la Biblia es el aliento de Dios, eso que da vida. Por eso la Biblia nos dice muchas veces que tiene esa posibilidad, esa capacidad de darnos a nosotros vida. El propósito de la Biblia, mis hermanos, es la salvación. Juan 5:39 nos dice eso y 2 Timoteo 3:15 también. Juan 5:39. En ellas tenemos nosotros o encontramos lo que nos dice acerca de la vida eterna. Y en 2 Timoteo 3:15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesús. Ok. Entonces podemos detenernos un momentico y pensar que lo que encontramos en la Biblia nos puede hablar de muchos temas, de muchas formas de vida, cómo nosotros deberíamos considerar vivir conforme al Señor para agradarle, pero principalmente el propósito mayor es salvar, es anunciar el plan de redención, el plan que Dios estableció para salvar al hombre cuando éste cayó en rebeldía contra el Señor. Ese es el propósito, pero también tiene un tema y es la verdad, sin mezcla alguno de error. La Biblia no tiene errores y quizás ese sería un buen tema para ampliarlo en algún momento, pero solamente vamos a leer Juan 17:17, lo que nos dice. Gracias. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál verdad? Tu palabra es verdad. Por tanto, podemos decir entonces que la escritura es totalmente verdadera y confiable. Hechos 17:11 nos dice eso. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ok, eso es lo que deberíamos hacer nosotros también. Que no solamente es como que el que me dice allá al frente algo, sino corroborar que la escritura me lo está diciendo. Que no sea, que nosotros no seamos simplemente porque sonó atractivo o porque sea una persona que está a la moda, que usa los pantalones más entallados, que sus zapatos son los de moda, que tiene bueno, a mí no me sale barba, pero que tiene la barba más pulida ahora como se usa, que tiene las gafas que se utilizan, pero que te puede decir cualquier locura, pero como se ve bien, debe decir la verdad. Pero tampoco confiar de una persona que tenga el mejor traje, que luzca como más clásico, que tenga un corte no a la moda, pero que te diga cualquier cosa y tú no poder mirarlo. Vea la Biblia, como hacían esas personas. Era Pablo, el apóstol Pablo era el que les estaba enseñando. Pero yo, listo, Pablo, ¿qué nos dices? Ok, bien. Esa debería ser nuestra intención, revisar las escrituras, si nos dicen y si lo que nos están enseñando es cierto, es cierto. Ahora, no solamente la Biblia queda allí, sino que ahora dice que ella revela los principios por los cuales Dios nos juzga. Y a nosotros eso no nos gusta. A nosotros no nos gusta escuchar que Dios juzga. No, Dios es muy bueno, Dios es supremamente amoroso. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Y ves que la persona está en una foto teniendo toda la cantidad de licores que puede encontrar en el mundo y dices, gracias Dios, y te da la foto así mirando arriba. Y tú dices, pero Dios manda a vivir así. ¿Acaso Dios no juzga una vida licenciosa? Veamos qué nos dice la Biblia acerca de eso. Mateo 5:17 y 18. No penséis que he
sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todos se hayan cumplido. Wow. No es lo mismo decir paso que pasó. Pero uno dice, pero es simplemente un tachoncito ahí, una tilde. Pero el Señor haciendo una especificación como diciendo, ni eso dejaré pasar por alto. Todo lo que digo en mi palabra, todo el testimonio que está en su palabra, el Señor no dejará de cumplirlo. Aun aquello que suene como duro para nosotros. Pero el Señor, quien es sabio, quien obra conforme a su voluntad, así lo ha determinado. Y Él no dejará de pasarlo. Ella da los principios por los cuales Dios nos juzga. Proverbios 35:6 también nos dice algo al respecto. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ok, nos dice que si se le añade algo a la palabra, Él reprende y te considera mentiroso. O sea que de cierta manera Dios está emitiendo un juicio. Está juzgando a alguien por lo que hace. Romanos 3, versículo 4. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Ok, Dios ha determinado cuáles son los fundamentos. Él es veraz, lo que Él dice es cierto. Y aquellos que estén contrario o que anden conforme al error, a la mentira, al engaño, en algún momento también se verán con este Dios que ha metido cuál es el juicio real o verdadero por el cual andar. La Biblia nos dice en un último versículo que vamos a leer acerca de este tema, es Apocalipsis 22, 18, 19. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se escriben en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. O sea que de cierta manera Apocalipsis en ese versículo está cerrando como quien dice, dando un punto claro, contundente respecto a esto. El Señor juzgará conforme a lo que dice su mismo libro, conforme a lo que dice su propia palabra. Por tanto, entonces, mis hermanos, este libro es y permanecerá siendo hasta el fin del mundo. O sea, existirá hasta el fin del mundo como nos dice el siguiente enunciado. Y no solamente eso, sino que es el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta, todos credos, todas opiniones religiosas humanas deben ser juzgadas. Isaías 48 nos dice. ¿Quién lo tiene? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Lucas 21:33 y Primera de Pedro 1:25. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Okay. ¿Y el otro texto? Ese es Lucas. ¿Y Primera de Pedro 1:25? La palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ok, gracias, hermanos. Aquí está hablando la palabra de Dios. No es lo que dicen a veces algunos que es la palabra que Dios le dijo para el nuevo año, esa permanecerá y esta promesa que yo te declaro hoy porque es una profecía X, es lo que tú vas a tener para siempre, la palabra de Dios que te la da ahora, actualizada, no sé, versión 3.0 o lo que sea, que se diga a veces, no. La Biblia nos está diciendo que es su palabra, su consejo, su revelación, la que no pasará y la que permanecerá siendo fiel y la que aunque todas las cosas cambien, aunque ahorita lamentamos el hecho que se esté quemando Australia, aunque esas cosas como esas terribles ocurran, su palabra nunca pasará. Y lo que Él dice y ha prometido, eso así será. Eso es lo que nos dice la Biblia y eso es lo que confiamos. Pero también nos dice que es el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta, o sea, como nosotros debemos andar, todo credo, es decir, lo que yo creo, lo que es mi convicción de vida, lo que es mi convicción también de fe, y toda opinión religiosa,
lo que yo creo, no, Dios no me puede juzgar por eso, o Dios no me puede hacer esto, o Dios debe actuar así porque yo lo quiero. No, ni el credo, ni la conducta, ni la opinión nuestra está sujeta a nosotros mismos, está sujeta a la palabra de Dios. Es lo que queremos decir en esta parte final del enunciado. No se basa en la subjetividad, en lo que un pastor porque quiso o predicador, incluyéndome, me estoy incluyendo, quiera decir. No, es lo que la misma Biblia dice acerca de ella. Así que leamos lo que nos dice Mateo 22, 29, Romanos 15, 4 y Hebreos 4, 12 acerca de esto. Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían en cuenta la manera como ellos querían vivir y erraban porque no tenían de acuerdo a cómo debían vivir según la Escritura. Otro texto, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ok, no solamente para saber cómo vivir, sino para tener la esperanza. La Biblia misma nos informa acerca de ello. Y en Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, no solamente lo que nosotros vemos, sino aún lo que no vemos puede hacer la palabra de Dios. Lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Lo que en el fondo es tu opinión o puede ser tu credo, tu convicción de vida. Una palabra de Dios puede penetrar hasta eso profundo y realmente ella llegar a ser lo que dice ser. Eficaz. Eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Cumple lo que ha dicho y puede a nosotros alinearnos conforme a lo que el Señor dice. Pero quisiéramos ver un punto final acerca de lo que tenemos aquí como enunciados, y es que toda la escritura es un testimonio de Jesús. Ese, mis hermanos, amigos, es el personaje principal. Él es el protagonista. La Biblia no es como que en vez de leer el horóscopo del Heraldo, voy a la Biblia a ver qué me dice. Entendiendo que el horóscopo no debemos leerlo, ¿no? Pero estoy haciendo como la gente a veces trata la Biblia, como si fuera, ya no leo el horóscopo porque no, es ocultismo. Ahora voy a la Biblia para leer. Soy hijo de Dios, ya no soy ni Capricornio, ni Leo, ni las otras cosas. Ahora soy un hijo de Dios, acá me dice tal cosa. No, mis amigos, el personaje principal de la Biblia, quien revela la Biblia que necesitamos, es a Jesús. Jesús está desde el principio hasta el final de la Biblia. Él es el personaje principal. Y ese es nuestro fin cuando nos acercamos a Él. Ver qué se revela acerca de Jesús, porque de cierta manera eso va a influenciar en nuestras vidas. Porque nosotros terminamos viviendo o deberíamos vivir las implicaciones del Evangelio, las implicaciones de la obra de Cristo Jesús ahora sobre el creyente. Toda la escritura es un testimonio de Jesús, quien es el mismo, el centro de la revelación divina. Lucas 24, 44, 46 nos habla acerca de ellos, y Hebreos 1 del 1 al 2 también. Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Perfecto. O sea que nos dice el texto que el Señor Jesús le explica a unos discípulos, después de él estar resucitado, todo lo que la Biblia decía acerca de él. Dice los profetas, los salmos, todo lo que los escritos decían acerca de él. Es decir, que él estaba allí siendo anunciado, estaba un poco el misterio, estaba oculto, pero en Cristo luego se revela y ya nosotros podemos decir, el tabernáculo apunta a Cristo. Wow, los sacrificios, finalmente hubo un sacrificio de una vez y para siempre, como nos dice Hebreos, que es el texto con el que vamos a cerrar este enunciado. Hebreos 1 del 1 al 2, ¿qué nos dice? ¿Quién lo tiene? ¿Ninguno? ¿Se perdió Hebreos 1 del 1 al 2? ¿Cuál es Hebreos? Hebreos 1 del 1 al 2. Entonces, ¿quién puede leer Hebreos 1 del 1 al 2? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Nuestro Señor Jesús.
nuestro Señor Jesús. Ese es el personaje principal de toda la Biblia. El testimonio de Él es quien habla la Biblia. Y podríamos resumir, mis hermanos, todo lo que hemos dicho tal vez en lo que nos dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, los versículos 19 y 21. Y escuchémoslo con atención. Nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos la palabra profética más segura, y se está refiriendo a la Biblia. No se está refiriendo a la palabra de ningún profeta. Está hablando a esta palabra. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y él pone un ejemplo cómo deberíamos estar atentos. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. A unos santos hombres inspirados escribieron el libro de Dios. Y no solamente eso, sino que nos dice que nosotros, como una antorcha que se enciende, entendiendo que el fuego que le enciende es la palabra de Dios, esta antorcha va iluminándose hasta que pueda alumbrar ella al lucero de la mañana, haciendo referencia a Cristo, que es lo que la Biblia misma hace. La intención de la Biblia, cuando nos da patrones de vida, cuando nos dice a nosotros cómo deberíamos andar, es para que andemos finalmente como Cristo, para que nuestro carácter sea formado como el de Cristo. Esa es la intención de la palabra, de encendernos para que nosotros seamos como Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Él instituyó, así lo estableció nuestro Dios. Así lo estipuló nuestro Salvador. Que nosotros no solamente creyéramos en Él para ser salvos, sino que anduviéramos como tales. Y Él nos ha dado la manera como nosotros deberíamos hacerlo. Así que, mis hermanos, amigos, quisiera terminar con esta frase que combina una frase de un autor anónimo y también da una frase de un autor sí conocido, que es el pastor Miguel Núñez. Así que permítanme leerla. Está combinada las dos frases, pero espero que usted pueda poner su atención. Quisiera terminar con este pensamiento anónimo acerca del valor de la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro, para saber que está siendo protegido por el Señor. Créela y practícala para que seas santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos son abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. En la Biblia, Cristo es el gran tema. Nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios es su meta. Ella debe llenar tu memoria, debe gobernar tu corazón, guiar tus pasos. Léela lentamente, léela frecuentemente, léela devocionalmente. Ella es una fuente de riqueza, es un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en vida, pero se abrirá en el juicio y será recordada por siempre. ¿Qué palabras estas? Son un poco duras si aquí tú estás sin Cristo, porque ella en esta vida se te está entregando. Pero en el día de juicio la palabra se abrirá y nos dirá que solamente a los que estén en Cristo Jesús serán hallados justos. Y esos justos son justificados por Jesús, valga la redundancia, estarán en el gozo de su Señor. Pero aquellos que no, ese juicio será destrucción para ellos. Será el llanto y el crujir de dientes, nos dice el Señor Jesús. Pero no solamente eso, sino que será recordada para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que mofan su contenido sagrado. Teniendo esto en mente, mis hermanos, es lo que creemos acerca de las Escrituras.
Y yo espero que no simplemente haya sido una adaptación de versículos y una adaptación de versículos, no. Una lectura de versículos y una adaptación de las confesiones de fe para presentarlas ante ustedes, sino que realmente yo espero que si había alguno que estaba un poco como con la brújula en otro lugar, pudiera el Señor utilizar estos textos para reorientar su vida nuevamente ante Él. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ver este testimonio de la misma Escritura como útil para nuestras vidas.